¿Qué tal, Hunters? En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante si eres del mundo de TI, como lo es RAID Technologies. RAID Technologies quizás muchos de ustedes lo han escuchado hablar cuando nos referimos a lo que son storage o servidores, equipos de una infraestructura de TI en los cuales tienen discos físicos. Especialmente cuando hablamos de discos físicos es cuando nos referimos a RAID. Por lo tanto, en este video vamos a hablar sobre qué es RAID, sus ventajas al momento de implementarlo en tu infraestructura, las limitaciones que tienes, porque no todo puede ser perfecto, todo tiene un pro y un contra, así como también vamos a hablar de las técnicas y los niveles respectivos. Así que vamos al video. Technologic. Technologic. Para empezar, ¿qué es RAID? Bueno, RAID son las siglas de Redundant Array Independent Disk, que traducido al español vendría a ser arreglo redundante de discos independientes. Y aquí mencionamos la primera palabra clave de lo que es RAID, redundante, porque nosotros buscamos al momento de implementar RAID tener disponibilidad de servicio, disponibilidad de mi información, cosa que me brinda lo que es la redundancia. Entonces, de acuerdo a lo explicado, RAID es una técnica que combina varias unidades de discos físicos en una sola unidad de disco lógica. ¿Qué ventajas me brinda implementar RAID en mi infraestructura? La primera y por lo general vendría a ser la protección de tus datos. Esto lo vamos a explicar más adelante a través de un ejemplo, pero podrías imaginarte tu computadora, qué pasaría si tu disco duro que tienes físico se malogra. No, tú no tienes otro disco duro conectado a esta computadora, por lo tanto toda tu información se pierde. ¿Qué otra ventaja me brinda implementar RAID? Vendría a ser el rendimiento. Al tener una gran cantidad de discos duros, tú tienes una gran cantidad de IOs, que vendría a ser input-outputs, traducido al español, entradas y salidas de información, ¿no? Y en simultáneo, porque ya no vas a tener una consulta a un solo disco. Puedes realizar varias consultas a diferentes discos y vas a poder tener la información más rápido. El rendimiento incrementa. Ok, pero no todo es color de rosa, ¿no? ¿Qué limitaciones me trae también implementar RAID? Ya principalmente nos vamos a referir al tipo de RAID a nivel de software, porque hay dos tipos, hardware y software. Entonces, más que nada las limitaciones son a nivel de software. ¿A qué tipo de limitaciones nos referimos? Bueno, a nivel de rendimiento, si incrementan los ciclos de CPU adicionales necesarios para realizar el cálculo del tipo de RAID. Como otra limitación que se presenta a nivel de software RAID son las funciones compatibles, porque definitivamente los software RAIDs no son compatibles con todos los tipos de los niveles de RAID que más adelante vamos a explicar. Bueno, básicamente algunos son más usados, otros ni se usan, pero hay una gran cantidad de niveles de RAID. Y por último, la limitación, la compatibilidad del sistema, porque el software RAID está vinculado directamente al sistema operativo. Por lo tanto, las actualizaciones de RAID que se vayan a realizar tienen que ser compatibles con el sistema operativo. Bueno, entonces, luego de haber explicado el concepto de RAID, sus limitaciones y algunas ventajas que presenta, vamos a pasar a hablar de forma gráfica cómo funciona o para dar un mejor detalle que se pueda entender mejor, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a utilizar el clásico ejemplo de la canasta con huevos. Imaginemos que esta canasta tiene muchos huevos dentro, ¿no? Sí, esto ya es para nivel gráfico. Y como dice el clásico refrán, ¿qué pasa si una canasta se te cae con todos los huevos? ¿No? Se pierden todos los huevos. ¿Cuál es la recomendación? Que se tenga otra canasta en la cual se tiene la mitad de estos huevos, los puedas pasar aquí. Cosa que cuando se pierda, se te cae esta canasta, por lo menos la mitad de tus huevos se rescatan. Lo mismo funciona para las inversiones, ¿cierto? De ahí viene el término de no poner todos los huevos en una sola canasta. Se recomienda diversificar la inversión. Entonces, en este caso, imaginemos que cada disco duro vendría a ser una canasta. Imaginemos que este es un disco duro, este es un disco físico, este es otro disco físico, representados por la canasta, y que los huevos vendrían a ser la información de cada disco. Por lo tanto, si se cae un disco, se falla por cualquier motivo, se pierden todos los huevos que vendrían a ser la información. Lo mismo para cada caso. Entonces, continuamos. De forma gráfica lo que tenemos es lo siguiente. Recordar que los discos hacen referencia a las canastas y los huevos hacían referencia a la información que hay dentro de cada disco, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una unidad lógica, es la unidad D.
Esta unidad D quizás puede ser C, unidad E, etcétera, las que ustedes deseen, porque al momento de que ustedes conectan un USB a su computadora, que es una unidad de almacenamiento, les sale en su sistema, figura como E, F, G, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como Windows, el sistema operativo, define o identifica las unidades lógicas. Por lo tanto, eso no significa que cumple para todos los sistemas operativos. En Linux es diferente. En Linux tiene un sistema de archivos que tiene como ruta principal al root. Y para acceder a los diferentes sistemas tenemos que hacer slash y nos dirigimos al etc, bin, dev, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que lo que uno busca al momento de implementar RAID es redundancia y evitar el single point of failure. El single point of failure es cuando tú tienes una sola unidad lógica mapeada. Imaginemos que tenemos la unidad F y nuestro disco duro está conectado, la unidad de F está atachada al disco físico. Entonces, single point of failure es cuando solo tienes una conexión. ¿Qué pasa si esta conexión se cae? Ya sea porque alguien lo desconecta el cable de red o etcétera, etcétera, cualquier motivo puede pasar. O se malogra, simple. Se pierde toda la información, pero ¿qué pasa cuando tienes diferentes discos físicos conectados a una sola unidad lógica? Si se cae este enlace, se cae esta conexión, tú vas a seguir teniendo acceso a tu información a través de estos discos físicos. Ahora, muchas personas se preguntan, Fernando, en este disco quizás yo tengo 50 gigas, en este disco tengo otros 50 gigas, y en este tercer disco también tengo 50 gigas. Por lo tanto, si yo hago RAID, tengo 150 gigas de disponibilidad. La respuesta al momento de implementar RAID es que no. Esta unidad lógica mapea todos estos discos como si fueran uno solo y va distribuyendo la información, lo que también le da una mayor velocidad al momento de realizar las consultas de la información depositada en cada disco. Por lo tanto, dependiendo del tipo o el nivel de RAID que estás implementando, va a cambiar la cantidad de espacio o almacenamiento. Continuando con la explicación, y para que se pueda entender de una forma más didáctica, cuando nos referimos a RAID, y lo mencionamos al inicio, nos referimos básicamente a storage o equipos de almacenamiento, y también a servidores o servers. En este caso, para el que la ilustración se pueda entender mejor y tocando equipos que se utilizan en data centers, nos referimos a estas herramientas que nos van a permitir visualizar cómo es que están compuestos estos equipos. En este caso nos referimos a esta herramienta de Dell, que es muy importante, la voy a dejar en la parte inferior también del video, y también nos referimos a esta herramienta de lo que es Huawei. Estas dos marcas son muy vistas en los data centers en la actualidad, son muy cotizadas, no digo que son las mejores, tampoco digo que son las peores, pero son muy, muy vistas. Entonces, los recomiendo para que ustedes se vayan familiarizando cómo se componen estos equipos y puedan aprender de mejor manera. Entonces, esta parte justamente como estamos hablando de un storage Powervault y al momento de retirar la parte frontal, nosotros vemos cómo están compuestos exactamente, que es básicamente un enclosure de discos. Estos discos son los físicos a los que nos referimos que vamos a utilizar para realizar diferentes arreglos RAID, pero mapearlos a través de una unidad lógica. Por ejemplo, acá podremos ver, no sé, 24 discos, y estos 24 discos quizás los podríamos poner en RAID 1, RAID 0, RAID 5, etc. ¿No? Pero estos son los recursos que nosotros contamos para poder realizar el RAID. Lo mismo, bueno, la parte trasera, vemos que tienen fuentes de poder y también vemos que tienen dos controladores que se sacan de la forma en cómo se explica. Para continuar con la explicación, lo mismo para el caso de Huawei. Nosotros podemos retirar la parte frontal del equipo, nos acercamos un poco más y podemos visualizar la cantidad de discos que tiene, ¿no? También podemos visualizar la parte trasera, cómo está compuesto, y si queremos ver específicamente cómo son los componentes, podemos darle clic a la opción explosión y ver cómo está compuesto efectivamente. De esta forma uno va a aprender de mejor manera viendo, no vas a depender de contar con el equipo físico a la mano para poder aprender de esta tecnología. Yo les recomiendo que la utilicen y practiquen. Vamos a continuar con la explicación de este tipo de RAID, niveles de RAID, los componentes del RAID para que se pueda entender mejor el video. Así que continuamos. Vamos a hablar sobre los
tipos o niveles de RAID que existen. En este caso vamos a iniciar por el RAID 1. No significa que sea el primero es el RAID 0, pero iniciaremos por este caso y después hablaremos del otro. ¿Cuándo implementamos RAID 1? Cuando queremos tener redundancia. Básicamente redundancia. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que estos dos discos están conectados de igual manera a una unidad lógica. En este caso vamos a poner unidad C. Ambos discos, imaginemos que tienen 1 TB de almacenamiento. Lo que nos da en total 2 teras. Exacto, no es así. Discúlpenme si lo están viendo algo invertido. Discúlpenme si ven algo invertido, básicamente por la cámara. Ya vamos a ir mejorando con el pasar del tiempo este tipo de producciones. Y es gracias al apoyo que estamos recibiendo de ustedes. Entonces, continuando con la explicación. 1 tera en RAID 1 más otro disco de 1 tera, ¿me dan 2 teras? No. Buscamos redundancia. En 1 tera tenemos todos los datos que están aquí, están de igual manera aquí. Por lo tanto, 1 tera más 1 tera, ¿cuánto nos da? Nos da 1 terabyte. Es un poco memeable esto, pero bueno. ¿Por qué? Si se cae este disco, toda la información de este disco que teníamos está en este disco. Tenemos redundancia, tenemos disponibilidad de nuestros datos, así que no tenemos que preocuparnos. Sí, si bien es cierto, es más costoso porque tenemos que comprar 2 discos y tienen que estar en este arreglo de RAID 1. Sí, pero nos da seguridad y nos da protección. A diferencia del RAID 1, el 0 nos indica algo. Sí, el 0 nos indica de que no hay redundancia. Pero ¿qué hay a diferencia del anterior? Hay velocidad. ¿Por qué? Imaginemos que están llegando la gran cantidad de información, ¿no? No hay redundancia. Entonces acá llega un bit. Imaginemos este de acá. No, diferentes tipos de bits que están llegando y se van escribiendo sobre estos discos, ¿ok? Data que es importante, puede ser importante, pero como no hay redundancia, no existe la redundancia, que se reescriben los datos, los datos que están aquí no son los mismos que están aquí, y estos datos no son iguales, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar en este caso? Si por A o B motivos se cae este disco, esta información que había en este disco se pierde. Y si se pierde, no hay forma de reconstruirla. ¿Nos da velocidad? Sí, porque tenemos todo. En este caso sí podríamos hablar de que si tenemos 1 tera, 1 tera aquí y 1 tera aquí, tenemos un total de 3 teras. Sí, tenemos velocidad, tenemos mayor capacidad de almacenamiento, pero no tenemos protección. ¿No? Ese es un punto muy importante al momento de hablar de RAID 0. Bueno, continuando con la explicación, he tenido que acercar un poco la cámara porque como estamos representando los bits con estos huevitos, creo que no se visualiza tan bien. Pero sin embargo, vamos a continuar. Tenemos referencia, cada huevito hace referencia a un bit. En este caso tenemos los bits verde, amarillo, morado y azul. Pero para que se entienda mejor, recuerden que estamos considerando el bit de paridad. El bit de paridad en este caso vendría a ser este. Este de acá porque los bits que nos faltan, o los datos que nos faltan básicamente de los otros discos. ¿Qué nos va a permitir este bit? Este es un bit de paridad. ¿Qué pasa si se cae este disco duro? Nosotros tenemos datos de este disco duro. Acá tiene un morado y acá tiene un amarillo. Nosotros el morado y el amarillo lo tenemos representado por este bit de paridad. Si ya no tenemos acceso a este disco, va a comenzar el proceso de recreación o rebuild, que es la reconstrucción de este disco cuando tú introduces un disco, ya sea que el disco se haya malogrado, el disco se haya, no sé, malogrado la conexión. En el caso del disco, tú pones otro disco, va a comenzar el proceso de reconstrucción, que básicamente estos bits de paridad van a comenzar a enviar toda la información que tenían al nuevo disco. Van a comenzar a enviar la información al nuevo disco de los datos de paridad y este disco va a poder reconstruir toda la data que tenía este disco. Continuando con la explicación de los niveles de RAID, el cuarto nivel de RAID que vamos a hablar en este caso es el RAID 10 o también conocido 1 más 0. Antes de hablar de existe también lo que es el RAID 6, que a comparación con el RAID 5 a diferencia del RAID 5 solo le añade un bit de paridad adicional.
por lo tanto se añade un cuarto disco físico. Entonces, ahora, hablando de RAID 10, ¿qué nos hace referencia 1 más 0? Como ya explicamos al inicio, el RAID 1 nos ofrece protección, el RAID 0 nos ofrece velocidad. Claro que también para implementar esta solución tienes que tener dinero, ¿no? Una empresa que también tenga cantidad de discos físicos disponibles. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente esto? Tenemos dos discos conectados como RAID 1. Tenemos estos dos discos también conectados o implementados con RAID 1. Y la conexión entre estos dos vendría a ser a través de RAID 0 de cara a nuestra unidad lógica. Así lo mapeamos. Dos discos de los cuatro, dos están implementados con RAID 1 para ofrecer, ¿qué? Seguridad. Si se cae este disco, sigo teniendo la información en este disco. Si se cae este disco, sigo teniendo la información en este disco. Y RAID 0 para la mayor velocidad. ¿Sí? Ahora hablaremos sobre los componentes de un arreglo RAID. Básicamente, un arreglo RAID es un enclosure. Enclosure es como que un conjunto de discos físicos que nos van a permitir implementar RAID siempre y cuando este hardware y software sea compatible con el mismo. Cuando hablamos de las técnicas en RAID nos referimos básicamente a tres: stripping, mirroring y parity. En el caso de stripping, es una técnica de difusión de datos a través de múltiples unidades, ¿no? Más de una, con el fin de utilizar las unidades en paralelo. En el caso de mirroring, es la duplicación, ¿no? Que básicamente es una técnica mediante la cual los mismos datos se almacenan en dos discos diferentes, produciendo dos copias de los datos, y esto nos da seguridad y protección de los mismos. En el caso de parity, es un método para proteger los datos de fallas en la unidad de disco sin el costo del mirroring, pero también es un poquito más costoso porque se requieren unos discos adicionales para poder considerar el P o el bit de parity. Para finalizar, les mostramos en la siguiente imagen los diferentes tipos o los más comunes, los niveles más comunes de RAID que existen, ¿no? Y están los que hemos mencionado y algunos adicionales, ¿no? Para que se pueda tener en cuenta. Hunters, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información les sea de mucha ayuda en sus implementaciones, integraciones o cualquier diseño que vayan a realizar en el cual un servidor contenga discos duros, venga con sus propios discos, o en el caso de storage, que por lo general son enclosures de varios discos que tienen sus propias controladoras, y estas controladoras se pueden configurar para que los discos puedan trabajar con diferentes tipos de RAID. Si les gustó el video o si tienen dudas, quizás pueden dejarlas abajo y nosotros podríamos interactuar con ustedes. No olviden de dejar un like y suscribiéndose al video suscribiéndose al canal nos ayudan bastante para poder continuar con estos videos, y de poco a poco vamos a ir mejorando este tipo de producción. Sin más que añadirles, nos vemos en un próximo video. Chao. Technologic. Technologic.